Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La vida perfecta. Hugo Pie se ajustó la corbata en el espejo del baño, estudiando el reflejo de un hombre que había aprendido a ocultarse a plena vista. A sus 42 años poseía el tipo de confianza tranquila que provenía de sobrevivir a cosas que la mayoría de la gente solo veía en pesadillas. Su cabello oscuro mostraba distinguidas vetas plateadas y sus ojos de acero gris contenían profundidades que su esposa, Elena, nunca se había molestado en explorar. «Cariño, vas a llegar tarde a la reunión de la junta», llamó Elena desde su habitación, su voz con esa nota familiar de preocupación ensayada. Hugo sonrió a su reflejo. Después de 10 años de matrimonio, Elena Osborne Pease todavía creía que estaba casada con el simple dueño de una empresa de construcción. No tenía idea de que el hombre que la besaba para despedirse cada mañana había sido uno de los agentes encubiertos más efectivos de la historia moderna. La Pease Construction Company ocupaba un reluciente edificio de 30 pisos en el centro de Chicago. Hugo había construido el negocio desde cero después de retirarse de su vida anterior, utilizando habilidades que sus competidores ni siquiera podían comprender: pensamiento estratégico, evaluación de riesgos, lectura de personas. Estas no eran solo herramientas de negocios para Hugo, eran instintos de supervivencia perfeccionados a través de años de operaciones que oficialmente nunca ocurrieron. Señor Pie, su asistente, Rebecca Lem, asintió con la cabeza cuando él entró en la suite ejecutiva. Los informes trimestrales están en su escritorio y su reunión de las 2 p.m. con el Comité de Planificación Urbana se ha movido a las 3:30. Hugo asintió, acomodándose en su silla con la gracia fluida de alguien que había pasado años moviéndose entre las sombras. El negocio de la construcción había sido más que una simple tapadera. Se había convertido en su obra maestra. Pease Construction no solo construía edificios, construían fortalezas, casas seguras y estructuras que servían para propósitos mucho más allá de su función aparente. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena. «No olvides que cenamos con papá esta noche. Está emocionado por verte». La mandíbula de Hugo se tensó casi imperceptiblemente. Samuel Canal, el padre de Elena, siempre lo había hecho sentir incómodo. El hombre afirmaba ser dueño de varias empresas de importación, pero el ojo entrenado de Hugo había catalogado detalles que pintaban un cuadro diferente: los trajes caros que no podían ocultar del todo viejas cicatrices de cuchillo, la forma en que las conversaciones se detenían cuando él entraba en las habitaciones, la sutil deferencia de supuestos empresarios exitosos que eran claramente subordinados. Pero Hugo había desempeñado el papel del yerno despistado a la perfección. Se reía de los chistes de Samuel, aceptaba sus consejos condescendientes sobre negocios y nunca dejó entrever que podía leer al hombre como un libro abierto. Fue una actuación que había requerido una considerable contención, especialmente durante las reuniones familiares cuando los socios de Samuel aparecían con armas mal disimuladas y el tipo de energía nerviosa que proviene de una vida de violencia. La reunión de la tarde con el Comité de Planificación Urbana transcurrió sin problemas. El último proyecto de Hugo, un complejo de almacenes aparentemente común en las afueras de la ciudad, había sido aprobado hacía meses. Pero la discusión de hoy se centró en algunos ajustes menores de permisos. Lo que el comité no sabía era que este almacén había sido diseñado con especificaciones que enorgullecerían a un ingeniero militar. Mientras Hugo conducía a casa, a la mansión de la Gold Coast que compartía con Elena, reflexionó sobre el cuidadoso equilibrio de su doble vida. El negocio de la construcción proporcionaba la tapadera perfecta para adquirir materiales, equipos y conocimientos que de otro modo podrían levantar sospechas. A lo largo de los años, había construido una red de contratistas, proveedores y especialistas que sabían cómo ser discretos y no hacer preguntas. Elena esperaba en su vestíbulo adornado con mármol, deslumbrante, con un vestido negro que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado y sus ojos azules brillaban con un afecto que Hugo había aprendido a cuestionar hacía mucho tiempo. «¿Cómo estuvo tu día, cariño?»,
preguntó ella, poniéndose de puntillas para besarle la mejilla. Productivo, respondió Hugo, estudiando su rostro con el tipo de atención que una vez había utilizado para detectar mentiras que podrían haberle costado la vida. ¿El tuyo? Oh, ya sabes, lo de siempre. Almuerzo con las chicas, algunas compras. La sonrisa de Elena era perfectamente ensayada. Papá está muy ansioso por esta noche. Dice que tiene algunas oportunidades de negocio emocionantes que discutir contigo. Hugo asintió, manteniendo su expresión neutral. Las oportunidades de negocio de Samuel Canal siempre eran intentos cuidadosamente disfrazados de comprometer a Hugo o atraerlo a las empresas menos legítimas de la familia. Hasta ahora, Hugo había logrado desviar estas propuestas con una combinación de aparente ingenuidad y cuidadosa distracción. Mientras se preparaban para salir a cenar, Hugo captó el reflejo de Elena en el espejo del pasillo. Por un instante, cuando ella pensó que él no estaba mirando, su expresión cambió. La máscara de esposa amorosa se deslizó, revelando algo frío y calculador debajo. Era una mirada que Hugo reconocía de su vida pasada, la expresión de alguien planeando violencia. Capítulo 2. Fantasmas y cimientos. Hugo Pies no siempre había sido un magnate de la construcción. 15 años antes, había sido algo completamente diferente, algo que oficialmente no existía. La Operación Anochecer había sido su misión final, una infiltración profunda en una red internacional de tráfico de armas que había tardado 3 años en completarse. Hugo se había convertido en otra persona tan completamente que casi había olvidado su verdadero nombre. Cuando todo terminó, cuando la red fue destruida y sus líderes estaban muertos o en prisiones de máxima seguridad, a Hugo se le ofreció una opción: aceptar un ascenso a un trabajo de oficina o desaparecer para siempre. Eligió desaparecer. El gobierno había sido generoso con su fantasma. Una nueva identidad, suficiente dinero para empezar de nuevo y, lo más importante, la promesa de que Hugo Pies nunca existiría oficialmente en ninguna base de datos importante. Era un hombre sin pasado, libre para construir el futuro que eligiera. Chicago lo había atraído por razones que no podía articular del todo. Quizás era la reputación de la ciudad para la reinvención, o quizás simplemente estaba lo suficientemente lejos de su antigua vida como para sentirse seguro. Había comenzado Pies Construction con un plan de negocios que habría impresionado a sus antiguos superiores, cada aspecto diseñado para la flexibilidad, la seguridad y el tipo de capacidades operativas que la mayoría de los empresarios nunca necesitaban considerar. El proyecto del almacén había comenzado como una simple empresa comercial, pero los instintos de Hugo habían exigido más. Trabajando con un equipo cuidadosamente seleccionado de contratistas especializados en requisitos inusuales, había creado algo extraordinario. Desde fuera, parecía un complejo industrial estándar. Por dentro, era una maravilla de arquitectura defensiva y diseño estratégico. Muros de hormigón armado que podían detener balas perforantes. Múltiples rutas de escape que no eran visibles en ningún plano oficial. Un centro de comunicaciones que podía conectarse a cualquier sistema de la ciudad y, lo más importante, capacidades de vigilancia que avergonzarían a las instalaciones gubernamentales. Hugo se había dicho a sí mismo que era solo paranoia, viejos hábitos de un hombre que había pasado demasiados años cuidándose las espaldas. Pero en el fondo, sabía que se estaba preparando para algo. Algún instinto perfeccionado por años de supervivencia le había susurrado que su nueva y pacífica vida no duraría para siempre. Conocer a Elena había sido lo más parecido a un accidente en la existencia cuidadosamente controlada de Hugo. Ella literalmente se había topado con él fuera de una cafetería, derramando su bebida sobre su traje y disculpándose con el tipo de vergüenza genuina que no se podía fingir. Su belleza era obvia, pero fue su aparente vulnerabilidad lo que lo atrajo. Elena Osborne había afirmado ser una artista en apuros tratando de triunfar en la gran ciudad. Había crecido pobre, dijo, criada por un padre soltero que había trabajado en múltiples empleos para darle la oportunidad de una vida mejor. Los instintos protectores de Hugo, latentes desde que dejó su antigua profesión, se habían despertado con una intensidad sorprendente. Su noviazgo había sido un torbellino.
Elena era todo lo que Hugo creía querer, hermosa, talentosa y aparentemente inocente de la oscuridad que había definido su existencia anterior. Le había impresionado su éxito, pero no estaba consumida por él, contenta con veladas tranquilas y placeres sencillos. Cuando le propuso matrimonio, después de 6 meses, ella lloró lágrimas que parecían absolutamente genuinas. La boda había sido pequeña, íntima. El padre de Elena, Samuel, había volado desde el este. Ella siempre había sido vaga sobre el lugar exacto. A Hugo le había sorprendido la presencia del hombre. Samuel Canal se comportaba con el tipo de autoridad controlada que Hugo reconocía de sus días en el ejército. Pero Elena había explicado que su padre era un exitoso hombre de negocios acostumbrado a estar al mando. Lo que realmente había impresionado a Hugo fue la aparente preocupación de Samuel por la felicidad de su hija. El hombre había llevado a Hugo a un lado durante la recepción, hablando con tranquila intensidad. Elena lo es todo para mí, hijo. Si la lastimas, me aseguraré de que te arrepientas. Pero si la haces feliz, tendrás mi apoyo para siempre. Era el tipo de discurso de padre protector que debería haber sido conmovedor. En cambio, algo en los ojos de Samuel había hecho que los instintos de Hugo se erizaran de inquietud. Pero Elena había estado radiante y Hugo había descartado sus preocupaciones como vieja perenne y difícil de matar. Los primeros años de matrimonio habían sido idílicos. Elena se había dedicado a apoyar el negocio de Hugo, organizando cenas para clientes y encantando a todos los que conocía. Parecía genuinamente orgullosa de su éxito, sin cuestionar nunca sus largas horas de trabajo ni sus frecuentes viajes. Cuando Hugo le habló de la compra de la propiedad del almacén, ella lo había apoyado con entusiasmo. Es tan emocionante verte construir algo de la nada, había dicho, rodeándolo con sus brazos por detrás mientras él estudiaba los planos arquitectónicos. Eres como un pionero moderno creando algo permanente en este mundo. Hugo se había sentido conmovido por sus palabras, sin sospechar nunca que Elena estaba catalogando cada detalle de sus operaciones comerciales por razones que no tenían nada que ver con el interés de una esposa. Ahora, mientras Hugo repasaba la cronología en su mente, podía ver los sutiles cambios que habían ocurrido durante el último año. Las preguntas de Elena sobre su trabajo se habían vuelto más específicas. Sus preguntas casuales sobre su horario diario se habían vuelto más frecuentes. Y lo más revelador, había comenzado a preguntar sobre el proyecto del almacén con una intensidad que parecía desproporcionada a su nivel habitual de interés en los detalles de construcción. De pie en su habitación, ajustándose los gemelos para la cena con Samuel, Hugo se permitió reconocer lo que había estado tratando de ignorar durante meses. Su esposa no era quien decía ser. La pregunta ahora era si el engaño de Elena era simplemente una cuestión de conexiones familiares ocultas o si representaba algo mucho más peligroso. Mientras caminaban hacia el coche, el ojo entrenado de Hugo recorrió su entorno con precisión automática. La tranquila calle de la Gold Coast parecía pacífica. Pero Hugo notó cosas que otros pasaban por alto: el sedán estacionado a 3 manzanas con 2 ocupantes que habían estado allí durante la última hora. La forma en que las cortinas de sus vecinos se movían como si alguien estuviera observando desde detrás. Las sutiles marcas de rozadura en su puerta principal que sugerían que alguien había estado examinando el mecanismo de la cerradura. Alguien lo estaba observando. La única pregunta era si era protección o vigilancia. Hugo abrió la puerta del coche para Elena, notando cómo sus ojos se desviaban hacia el mismo sedán que él había catalogado. Cualquiera que fuera el juego que se estaba jugando, su esposa era claramente una participante voluntaria. Mientras se dirigían al ático de Samuel Canal en la Gold Coast, Hugo comenzó a prepararse mentalmente para lo que podría ser su actuación más importante hasta la fecha. Capítulo 3. La máscara se desliza. El ático de Samuel Canal ocupaba los 2 últimos pisos de uno de los edificios más exclusivos de Chicago. Hugo lo había visitado muchas veces a lo largo de los años, pero esta noche se sentía diferente. Mientras el ascensor subía al piso 52,
Notó la tensión apenas disimulada de Elena, la ligera tirantez alrededor de sus ojos, la forma en que sus dedos tamborileaban silenciosamente contra su bolso. «Pareces nerviosa», observó Hugo en voz baja. La sonrisa de Elena fue inmediata y brillante. «¿Yo? Supongo que solo estoy emocionada. Papá ha estado trabajando en algo grande últimamente. Creo que quiere incluirte como socio en algunos proyectos». Las puertas del ascensor se abrieron para revelar el lujoso vestíbulo de Samuel. A sus 71 años, el padre de Elena seguía siendo una figura imponente, alto, de cabello plateado, con una presencia que exigía atención. Abrazó a Hugo con aparente calidez, pero Hugo sintió la sutil evaluación en el agarre del hombre mayor, la forma en que los ojos de Samuel escrutaban su rostro. «Hugo, muchacho, te ves próspero. ¿El negocio de la construcción te trata bien?» «No me puedo quejar», respondió Hugo, devolviendo el apretón de manos con la cantidad precisa de presión, suficiente para no parecer débil, pero no tanto como para sugerir que intentaba demostrar algo. La cena fue un asunto elegante, servido en el comedor privado de Samuel, que contaba con ventanas de suelo a techo con vistas al lago Michigan. La conversación fluyó sin problemas sobre temas que parecían inocuos: la política de Chicago, las tendencias de negocios, el trabajo de caridad de Elena. Pero el oído entrenado de Hugo captó corrientes subterráneas que contaban una historia diferente. Las menciones casuales de Samuel sobre socios que habían tenido problemas con asuntos regulatorios no eran aleatorias. Sus preguntas sobre el proyecto del almacén de Hugo eran demasiado específicas, demasiado centradas en detalles que no deberían importarle a un observador casual. Y lo más revelador, las respuestas de Elena estaban perfectamente sincronizadas, como si ella y su padre hubieran ensayado esta conversación. «¿Sabes?», Hugo dijo Samuel durante el postre, «he estado pensando que deberíamos discutir algunas oportunidades de negocio, asociaciones reales, no solo conversaciones de cena familiar». Elena apretó la mano de Hugo de manera alentadora. «Le dije a papá lo brillante que eres con la logística y la planificación. Él cree que podría ser muy valioso para sus operaciones de importación». Hugo asintió pensativamente, interpretando el papel del yerno halagado. «Agradezco la confianza, Samuel. ¿De qué tipo de operaciones estamos hablando?». La sonrisa de Samuel era depredadora. «Digamos que trato con mercancías que requieren discreción, manejo especial, el tipo de desafíos logísticos que un hombre con tus habilidades podría encontrar rentables». Era una oferta que cualquier empresario legítimo rechazaría cortésmente o pediría detalles más específicos. Hugo no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, se inclinó hacia adelante con aparente interés, permitiendo que la codicia parpadeara en su expresión. «¿Rentables cómo?», preguntó. «Muchos», respondió Samuel, «pero requeriría confianza absoluta, discreción total y la voluntad de saltarse ciertas reglas». Hugo fingió considerarlo, dejando que el silencio se prolongara durante varios segundos. Elena lo observaba atentamente, su agarre en la mano de él se apretó casi imperceptiblemente. «Necesito saber más», dijo Hugo finalmente, «pero estoy interesado». La satisfacción de Samuel era obvia. «Excelente. Haré que algunos socios se pongan en contacto contigo la próxima semana. Empezaremos poco a poco a ver cómo van las cosas». A medida que la velada llegaba a su fin, Elena se excusó para usar el tocador. En el momento en que se fue, el comportamiento de Samuel cambió por completo. El suegro jovial desapareció, reemplazado por algo mucho más peligroso. «Hugo», dijo Samuel en voz baja, «espero que entiendas a lo que te estás comprometiendo. Esto no es un negocio secundario del que puedas retirarte si te acobardas». Hugo sostuvo la mirada del hombre mayor con firmeza. «Agradezco la advertencia, Samuel, pero no soy un hombre que hace compromisos a la ligera». «Bien», asintió Samuel, «porque los hombres que me decepcionan tienden a tener esperanzas de vida muy cortas». Era una amenaza lanzada con eficiencia casual, el tipo de declaración que probablemente había precedido a numerosas desapariciones a lo largo de los años.
Hugo la absorbió sin inmutarse, archivándola con todos los demás datos que había estado recopilando sobre su suegro. Elena regresó con una sincronización perfecta, su sonrisa brillante al sentir la conclusión de su conversación privada. ¿Están ustedes dos conspirando para dominar el mundo sin mí? Solo charla de negocios, cariño, respondió Samuel, su máscara de abuelo volviendo a su lugar. Cosas aburridas que te harían dormir. El viaje a casa fue silencioso. Elena parecía complacida, tarareando suavemente mientras observaba el perfil de Chicago pasar. Hugo conducía con precisión automática, su mente repasando posibilidades y contingencias. De vuelta en su mansión de la Gold Coast, Elena desapareció en su vestidor para cambiarse de ropa. Hugo se aflojó la corbata y se acercó a la ventana, aparentemente admirando su jardín, pero en realidad catalogando las posiciones de varios puntos de vigilancia que había notado a lo largo de la noche. Fue entonces cuando lo oyó. La voz de Elena, ahogada pero audible a través de la puerta del baño. Estaba hablando por teléfono y su tono era completamente diferente al de la esposa amorosa que le había besado para despedirse esa mañana. Lo sé, papá. Mordió el anzuelo perfectamente. No sospecha nada. El hombre es tan arrogante. Realmente cree que nos está manipulando. ¿Qué? ¿Mañana por la noche? Sí, el almacén tiene sentido. Últimamente ha estado viviendo prácticamente allí. Es un debilucho que tuvo suerte en los negocios. Envía a tus hombres al almacén mañana. Haz que parezca un accidente. La sangre de Hugo se heló, pero su expresión nunca cambió. Años de entrenamiento le habían enseñado a controlar sus reacciones físicas, incluso cuando su mundo se derrumbaba a su alrededor. Se alejó de la puerta del baño con el mismo ritmo casual que había mantenido toda la noche. Elena salió del baño en pijama de seda, su expresión cuidadosamente arreglada en una preocupación amorosa. Pareces cansado, cariño. Día largo. Solo pensaba en la oferta de tu padre, respondió Hugo, su voz sin traicionar nada de lo que acababa de aprender. Es una gran decisión. Elena se acercó a él, rodeando su cintura con sus brazos con afecto practicado. Sé que papá puede parecer intimidante, pero realmente se preocupa por nuestro futuro. Esta podría ser la oportunidad de tu vida. Hugo le besó la coronilla, maravillándose de su actuación. 10 años de matrimonio y nunca había sospechado que la mujer en sus brazos no solo era capaz de planear su asesinato, sino que lo esperaba con ansias. Tienes razón, dijo suavemente. Podría cambiarlo todo. Mientras Elena se dormía a su lado, Hugo miró al techo y comenzó a planificar. El almacén que Elena pensaba que sería su tumba había sido diseñado exactamente para este tipo de situación. Cada sistema defensivo, cada característica oculta, cada detalle aparentemente inocuo había sido instalado por un hombre que entendía que los enemigos podían venir de cualquier parte, incluso de la mujer que compartía su cama. Mañana por la noche, los hombres de Samuel Canal entrarían en lo que esperaban que fuera una simple ejecución. En cambio, se encontrarían en una trampa cuidadosamente construida, diseñada por alguien que había pasado años manteniéndose con vida en situaciones donde otros fracasaban. Hugo sonrió en la oscuridad. Elena tenía razón en una cosa. Mañana por la noche lo cambiaría todo. Capítulo 4. El cazador se convierte en la presa. Hugo se despertó antes del amanecer, como lo había hecho todos los días durante los últimos 15 años. A su lado, Elena dormía pacíficamente, su rostro sereno, bajo la luz de la madrugada. Mirando la hora, sabiendo lo que sabía, Hugo quedó impresionado por la totalidad de su engaño. Incluso dormida, mantenía la máscara de vulnerabilidad inocente que lo había traído al principio. Se vistió en silencio y se fue a la oficina. Pero en lugar de dirigirse a P.S. Construction, Hugo condujo hasta un pequeño y discreto edificio en un distrito industrial del lado sur. Para cualquiera que observara, parecería ser solo otra instalación de mantenimiento. En realidad, era algo completamente diferente, una casa segura que Hugo había establecido durante su primer año en Chicago. Equipada con recursos que su negocio legítimo nunca podría poseer oficialmente. El sótano contenía equipos que habrían impresionado a sus antiguos superiores del gobierno. Equipo de vigilancia,
Dispositivos de comunicación y sistemas informáticos capaces de acceder a bases de datos que oficialmente no existían. Más importante aún, contenía archivos detallados sobre cada persona que había entrado en la órbita de Hugo desde su llegada a Chicago, incluyendo a su esposa y su suegro. La investigación de Hugo sobre Samuel Canal había comenzado hacía 3 años, desencadenada por inconsistencias en las historias de Elena sobre su infancia. Lo que descubrió había sido tanto impresionante como aterrador. Samuel Canal no era solo un criminal. Era el jefe de uno de los sindicatos de crimen organizado más sofisticados del Medio Oeste. La familia Canal había construido su imperio sobre una base de violencia e intimidación, pero Samuel había evolucionado la operación mucho más allá del crimen organizado tradicional. Se especializaban en operaciones de importación y exportación de alto nivel que servían como fachada para todo, desde el tráfico de armas hasta el contrabando de personas. Sus negocios legítimos proporcionaban la cobertura perfecta para el lavado de dinero a escala internacional. Lo más inquietante de todo, Hugo había descubierto que Elena no era la hija biológica de Samuel. Era un activo adoptado, reclutado en la adolescencia y entrenado específicamente para operaciones de infiltración a largo plazo. Elena Osborne era una identidad completamente fabricada, diseñada para atrapar a objetivos adinerados que pudieran ser útiles para la organización Canal. Hugo había sido su asignación más larga, 10 años de cultivo paciente, esperando el momento adecuado para reclutarlo o eliminarlo. La cena de anoche aparentemente había sido el punto de decisión y la aparente disposición de Hugo para unirse a la operación de Samuel había sellado su destino. Era demasiado peligroso para reclutarlo, lo que significaba que tenía que morir. La ironía era exquisita. Elena y Samuel creían que estaban tratando con un empresario blando que había tenido suerte en la construcción. No tenían idea de que planeaban asesinar a uno de los individuos más letales jamás entrenados por el gobierno de los Estados Unidos. Hugo pasó la mañana revisando las grabaciones de vigilancia de las cámaras que había instalado discretamente alrededor del complejo de almacenes meses atrás. El reconocimiento de Samuel había sido minucioso pero predecible, equipos de unidades de 2 hombres catalogando puntos de entrada, líneas de visión y medidas de seguridad. Habían identificado las aparentes vulnerabilidades del almacén y estaban planeando su ataque en consecuencia. Lo que no habían identificado eran las modificaciones que Hugo había hecho que no eran visibles en ningún plano. El almacén parecía una instalación industrial estándar, pero cada pared, pasillo y habitación había sido diseñada con capacidades defensivas que envidiaría una instalación militar. Al mediodía, sonó el teléfono seguro de Hugo, un dispositivo que Elena nunca había visto y que no podía ser rastreado a ningún registro oficial. Quien llamaba era Roberto Watts, un ex francotirador de los marines que había servido con Hugo en 2 operaciones clasificadas antes de retirarse al trabajo de seguridad privada. Hugo, recibí un mensaje. ¿Estás seguro de esto? Completamente seguro, respondió Hugo. ¿Qué tan rápido puedes llegar aquí? Ya estoy en la ciudad. He estado cuidándote las espaldas desde ayer, como pediste. Y hermano, tienes un problema serio en ciernes. Cuento al menos 8 vehículos realizando vigilancia en tus diversas propiedades. Roberto era uno de los 3 ex colegas que Hugo había contactado discretamente durante el último año, hombres que le debían la vida y en quienes se podía confiar absolutamente. Los otros, Chad Hess, un experto en demoliciones, y Mark Benjamin, un especialista en comunicaciones, habían llegado a Chicago bajo diversos pretextos durante el último mes. Hugo se había dicho a sí mismo que solo estaba siendo paranoico, preparándose para amenazas que nunca se materializarían. Ahora, su paranoia estaba a punto de salvarle la vida. Roberto, necesito que te coordines con Chad y Mark. Preparación operativa completa para las 18 horas. Entendido, Hugo. Esto es personal. Recibido. ¿Cuál es el perfil del objetivo? Sindicato del crimen organizado. De 8 a 12 hostiles, entrenados profesionalmente pero demasiado confiados. Esperan eliminar a un objetivo civil blando. La risa de Roberto fue sombría. No tienen idea de en lo que se están metiendo, ¿verdad? En absoluto.
Hugo pasó la tarde en su oficina legítima, manteniendo su rutina normal mientras se coordinaba en secreto con su equipo. Rebecca Lem había trabajado para él durante 5 años y había demostrado ser totalmente confiable, pero Hugo nunca le había hablado de su pasado ni de sus preparativos para situaciones como esta. Hasta donde ella sabía, su jefe era simplemente un exitoso hombre de negocios con instintos inusualmente buenos sobre las personas. Señor Pies, dijo Rebecca durante su reunión de la tarde. Su esposa llamó. Quería confirmar que trabajaría hasta tarde en el almacén esta noche. Hugo sonrió. Elena se estaba asegurando de que él estaría exactamente donde los hombres de Samuel esperaban encontrarlo. ¿Parecía preocupada por mi horario? De hecho, sí. Sonaba casi emocionada, pero intentaba ocultarlo. Rebecca era más perspicaz de lo que creía. Probablemente Elena estaba emocionada. Era la culminación de una operación de una década. Y estaba a punto de cobrar una recompensa sustancial por eliminar con éxito a un objetivo. A las 5 p.m., Hugo salió de la oficina y se dirigió al complejo de almacenes. Para cualquier observador, parecía simplemente otro hombre de negocios trabajando horas extras en un proyecto importante. Estacionó en su lugar habitual, usó su tarjeta de acceso para entrar por la entrada principal y se dirigió a su oficina temporal en el segundo piso. Lo que los vigilantes no podían ver era la sutil pero completa transformación que estaba teniendo lugar en todo el edificio. Chad Hess había pasado el día activando sistemas defensivos que habían estado inactivos durante meses. Mark Benjamin estaba estableciendo comunicaciones seguras con contactos de las fuerzas del orden que serían necesarios más tarde. Roberto Watts se había posicionado en el puesto de observación oculto del edificio, desde el cual podía monitorear todos los accesos a la instalación. A las 7 p.m., el teléfono personal de Hugo vibró con un texto de Elena. ¿Trabajando hasta tarde otra vez? No olvides comer algo. Te quiero. El mensaje estaba perfectamente elaborado, preocupación amorosa con la suficiente especificidad para confirmar la ubicación de Hugo para el equipo de ataque. Hugo respondió con igual cuidado, solo terminando algo de papeleo. En casa a las 10. Era una promesa que tenía la intención de cumplir, aunque no de la manera que Elena esperaba. Mientras la oscuridad caía sobre Chicago, Hugo Pies se preparaba para convertirse en algo que había esperado no volver a ser nunca más, un depredador cazando a otros depredadores. El almacén había sido diseñado como su fortaleza. Esta noche se convertiría en su tumba. Capítulo 5. El arte de la guerra. A las 8:47 p.m., el sistema de vigilancia de Hugo detectó el primer vehículo acercándose al complejo de almacenes. Una camioneta negra con ventanas polarizadas pasó lentamente por la entrada principal antes de continuar hasta una posición a 3 cuadras de distancia. 7 minutos después, un segundo vehículo tomó posición en el lado opuesto del edificio. Hugo observó la transmisión desde su centro de mando. Una habitación oculta que oficialmente no existía en ningún plano. El espacio se parecía a algo salido de una película de espías, múltiples monitores que mostraban vigilancia en tiempo real desde docenas de cámaras ocultas. Equipos de comunicación que podían interceptar y redirigir prácticamente cualquier señal en la ciudad y pantallas tácticas que mostraban las posiciones de todas las amenazas entrantes. Tenemos movimiento. La voz de Roberto crepitó a través del auricular de Hugo. Roberto estaba posicionado en el nido de francotirador oculto del edificio, disfrazado como equipo de ventilación de rutina en el techo. 8 hostiles confirmados. Profesionales, sin duda. Se están preparando para un asalto coordinado. Hugo asintió, estudiando las pantallas de imágenes térmicas. Los hombres de Samuel eran buenos. Se movían con la precisión disciplinada de veteranos militares, y su equipo era de primera calidad. En circunstancias normales, serían más que capaces de eliminar a un objetivo civil. Pero estas no eran circunstancias normales. Chad, informa, susurró Hugo en su micrófono de garganta. Los sistemas defensivos están completamente operativos, respondió Chad Hess desde su posición en el subsótano oculto del edificio. Todos los puntos de entrada están monitoreados y controlados. Tengo suficientes sorpresas preparadas para detener a un pequeño ejército. La voz de Mark Benjamin se unió a la conversación desde el centro de comunicaciones del edificio.
Tengo vigilancia electrónica completa sobre su equipo. Están usando radios tácticas, visión nocturna y lo que parecen ser equipos estándar de asalto y despeje. No se detectaron armas pesadas. Hugo sonrió sombríamente. Los hombres de Samuel se habían preparado para una simple ejecución, no para un enfrentamiento militar. Habían traído suficiente poder de fuego para matar a un hombre de negocios, pero estaban entrando en una instalación diseñada para resistir un asalto de profesionales entrenados. El ataque comenzó exactamente a las 9:15 p.m. El primer equipo se acercó a la entrada principal, moviéndose con precisión de manual. Habían identificado las cámaras de seguridad del edificio y creían que estaban evitando ser detectados. Lo que no sabían era que el verdadero sistema de vigilancia de Hugo estaba completamente separado de las medidas de seguridad obvias, oculto de maneras que nunca se le ocurrirían a un pensador convencional. Hugo observó cómo el hombre de la delantera se arrodillaba junto a la puerta principal, trabajando en la cerradura electrónica con eficiencia profesional. La cerradura se desactivó después de 30 segundos, exactamente como Hugo la había programado. Los quería dentro del edificio, donde sus ventajas serían absolutas. El equipo 1 está en el edificio, informó Roberto. 4 hostiles moviéndose hacia la escalera principal. Simultáneamente, el segundo equipo estaba abriendo una brecha en el muelle de carga en el lado oeste del edificio. Su entrada fue igualmente fluida, exactamente como Hugo había planeado. Ambos equipos estaban ahora dentro de su laberinto cuidadosamente construido, moviéndose hacia lo que creían que era un objetivo desprevenido. Hugo activó el sistema de sonido oculto del edificio, llenando los pasillos con el ruido sutil de un hombre trabajando solo, tecleando en un teclado, moviendo papeles, carraspeando ocasionalmente. Para los asesinos que se acercaban, sonaría como si su objetivo estuviera absorto en el trabajo, completamente inconsciente de su inminente muerte. El primer equipo llegó al segundo piso, moviéndose a través de pasillos que parecían estándar, pero que habían sido diseñados con consideraciones tácticas específicas. Cada esquina proporcionaba cobertura a los defensores mientras exponía a los atacantes. Cada línea de visión había sido calculada para maximizar las ventajas defensivas. Las pantallas del centro de mando de Hugo mostraban a ambos equipos convergiendo en su supuesta ubicación. Una oficina del segundo piso donde las luces brillaban intensamente detrás de siluetas cuidadosamente dispuestas que sugerían a un hombre trabajando hasta tarde. Ambos equipos están en posición, informó Mark. Se están preparando para una incursión sincronizada en 30 segundos. Hugo respiró hondo, sintiendo la calma familiar que venía con la transición de la planificación a la acción. Durante 10 años, había sido Hugo Pies, exitoso hombre de negocios y esposo amoroso. Esta noche era algo completamente diferente, un depredador que había pasado años aprendiendo a cazar a la presa más peligrosa de la tierra. Ejecuten, susurró Hugo. Las luces del edificio se apagaron instantáneamente, sumiendo a ambos equipos de asalto en una completa oscuridad. La iluminación de emergencia parpadeó 3 segundos después, proyectando todo en un inquietante resplandor rojo que destruía la adaptación a la visión nocturna mientras proporcionaba la iluminación justa para los sistemas de imágenes térmicas de Hugo. Simultáneamente, los dispositivos de pulso electromagnético ocultos en todo el edificio se activaron, friendo el equipo electrónico de los atacantes. Gafas de visión nocturna, radios tácticas y miras de armas electrónicas se volvieron inútiles en un instante. ¿Qué demonios? La voz se cortó abruptamente cuando el sistema de guerra acústica del edificio se activó. Altavoces ocultos en las paredes comenzaron a transmitir una frecuencia de sonido cuidadosamente modulada que causaba desorientación y náuseas en cualquiera que no llevara la protección auditiva especialmente diseñada que Hugo y su equipo habían preparado. El primer equipo, atrapado en medio de su intento de incursión, se encontró tropezando en casi total oscuridad mientras olas de vértigo hacían imposible el movimiento coordinado. El segundo equipo, que se acercaba desde el muelle de carga, no corrió mejor suerte. Estaban atrapados en un pasillo que Hugo había diseñado específicamente para canalizar a los atacantes hacia una zona de muerte. Roberto, tienes objetivos, dijo Hugo con calma. Confirmado. Atacando.
El primer disparo del francotirador derribó al líder del equipo 1 con precisión profesional. El rifle con silenciador apenas hizo ruido, pero el efecto fue inmediato. Los 3 hombres restantes se encontraron sin líder y efectivamente ciegos, atrapados en un entorno diseñado para neutralizar su entrenamiento y equipo. Hugo se movió por el edificio usando pasajes que solo existían en sus planos privados. El almacén había sido construido con una red oculta de pasillos, puntos de observación y posiciones de combate que le permitían aparecer en cualquier lugar de la estructura sin ser detectado. Salió de una puerta oculta detrás del segundo equipo, moviéndose con un silencio fluido que lo había mantenido vivo durante años de operaciones encubiertas. Estos hombres eran profesionales, pero nunca se habían enfrentado a alguien con el conjunto de habilidades específicas de Hugo. El primer hombre nunca supo que lo golpeó. El cuchillo de Hugo encontró el espacio entre el casco y el chaleco antibalas con precisión quirúrgica, y el hombre cayó sin hacer ruido. El segundo asesino se giró al ver el repentino colapso de su compañero, solo para encontrar a Hugo ya dentro de su perímetro defensivo. La lucha duró menos de 10 segundos. Hugo había sido entrenado por los mejores asesinos del mundo, y había aprendido bien sus lecciones. Cuando terminó, 2 hombres más de Samuel estaban muertos y Hugo ya se estaba moviendo hacia el siguiente objetivo. Informe de situación, dijo Hugo en voz baja. Equipo 1 neutralizado, respondió Roberto. 4 abatidos, sin supervivientes. Equipo 2 neutralizado, confirmó Hugo. 2 abatidos, 2 heridos y asegurados. La voz de Chad crepitó a través del sistema de comunicación. Edificio asegurado, no se detectaron hostiles adicionales. En menos de 15 minutos, el asesinato cuidadosamente planeado de Samuel Canal se había convertido en una masacre. 8 asesinos profesionales habían entrado en el almacén de Hugo esperando asesinar a un empresario civil. En cambio, se habían encontrado con algo para lo que no estaban preparados en absoluto. Un hombre que había pasado años aprendiendo a matar a gente exactamente como ellos. Hugo se quedó en su centro de mando, estudiando las pantallas tácticas que mostraban el completo fracaso de la operación de Samuel. Los 2 atacantes supervivientes estaban asegurados en un área de detención que Hugo había diseñado exactamente para este propósito. Un lugar donde se podía interrogar a la gente sin ninguna posibilidad de escape o interferencia externa. Su teléfono seguro vibró con una llamada entrante. El nombre de Elena apareció en la pantalla. Hola, cariño, respondió Hugo con calma. Hugo, gracias a Dios que estás bien. Acabo de oír en las noticias que hubo algún tipo de incidente en un complejo industrial en el lado sur. No era tu almacén, ¿verdad? La actuación de Elena fue impecable, exactamente la mezcla correcta de preocupación y alivio que una esposa amorosa mostraría al saber que su esposo estaba a salvo. Hugo podía imaginarla ahora, probablemente sentada con Samuel, ambos esperando oír que Hugo Pies estaba muerto. No, cariño, no era mi almacén. Estoy bien, solo terminando algo de papeleo. Debería estar en casa en 1 hora más o menos. Menos mal. Estaba tan preocupada cuando vi los informes de noticias. Dicen que hay varias víctimas, pero aún no hay detalles. Estoy seguro de que no es nada de qué preocuparse, respondió Hugo. Solo algún accidente industrial. Te veré pronto. Hugo terminó la llamada y sonrió. Elena y Samuel estaban a punto de descubrir que su juego de una década había llegado a su fin. Pero primero, Hugo tenía algunas preguntas que necesitaban respuestas y 2 supervivientes que se las iban a proporcionar, quisieran o no. Capítulo 6. Extracción y revelación. La sala de interrogatorios en el almacén de Hugo había sido diseñada con la eficiencia clínica de una instalación médica combinada con el impacto psicológico de una mazmorra medieval. Paredes insonorizadas, iluminación controlada y sistemas de sujeción que hacían imposible el escape. Era un lugar donde la verdad podía ser extraída incluso de los sujetos más reacios. El primer superviviente, un hombre de unos 30 años con la complexión y el porte de un exoperativo militar, había recuperado la conciencia 20 minutos después del asalto fallido. Hugo lo estudió a través de un cristal unidireccional, notando detalles que contaban una historia profesional, tatuajes militares,
patrones de cicatrices consistentes con despliegues en el extranjero, el tipo de acondicionamiento físico que proviene de años de entrenamiento serio. Se llama Jesse Gregory, informó Mark Benjamin, leyendo desde una tableta conectada a un software de reconocimiento facial. Ex-ranger del ejército, 3 turnos en Afganistán, Baja Honorable hace 5 años. Desde entonces, ha estado trabajando en seguridad privada para varios clientes. ¿Todos conectados a Samuel Canal?, preguntó Hugo. Parece que sí. Los registros financieros muestran pagos regulares de empresas fantasma que se remontan a Canal Enterprises. Hugo asintió. Samuel había estado reclutando a veteranos militares, ofreciéndoles un buen sueldo por un trabajo que probablemente parecía rutinario hasta esta noche. Jesse Gregory probablemente había creído que estaba participando en algún tipo de operación de seguridad corporativa, no en un asesinato planeado. Hugo entró en la sala de interrogatorios vistiendo un simple traje negro y llevando una carpeta de Manila. A los ojos de Jesse, parecería ser exactamente lo que Elena creía que era: un exitoso hombre de negocios que de alguna manera se había encontrado en una situación imposible. Señor Gregory, dijo Hugo amablemente, sentándose en una silla frente al hombre inmovilizado. Lamento las circunstancias, pero necesito hacerle algunas preguntas. La respuesta de Jesse fue exactamente la que Hugo esperaba de un profesional: nombre, rango y número de serie. El hombre había sido entrenado para resistir interrogatorios y estaba siguiendo su entrenamiento. Hugo sonrió y abrió la carpeta de Manila, revelando fotografías que hicieron palidecer el rostro de Jesse, fotos de su apartamento, su novia, sus padres ancianos en su comunidad de retiro en Florida. Y lo más condenatorio de todo, registros financieros que mostraban exactamente cuánto le había estado pagando Samuel Canal durante los últimos 18 meses. No estoy aquí para hacerte daño, Jesse dijo Hugo en voz baja. Estoy aquí para ofrecerte una opción. Puedes seguir trabajando para un hombre que te envió a una trampa mortal sin advertirte a lo que realmente te enfrentabas. O puedes ayudarme a asegurar que Samuel Canal nunca vuelva a poner a otro soldado en peligro. La compostura militar de Jesse se resquebrajó ligeramente. No eres solo un tipo de la construcción, ¿verdad? No respondió Hugo simplemente, no lo soy. La conversación que siguió fue profesional y eficiente. Jesse Gregory era un buen soldado que había sido engañado y manipulado por personas en las que confiaba. Hugo se había encontrado con docenas de hombres como Jesse durante sus años encubiertos, veteranos que luchaban por encontrar un propósito en la vida civil, dispuestos a aceptar trabajos cuestionables porque necesitaban mantener a sus familias y no sabían a dónde más acudir. Cuando Hugo terminó de explicar la verdadera naturaleza de la operación de Samuel Canal, Jesse estaba listo para cooperar plenamente. Santo cielo, murmuró Jesse, mirando pruebas de operaciones de tráfico de personas, contrabando de armas y múltiples asesinatos. Pensé que solo estábamos haciendo trabajo de seguridad corporativa. Canal dijo que estabas malversando fondos de su hija, que solo debíamos asustarte. Y el otro hombre contigo esta noche, la misma historia. A todos nos dijeron que eras un criminal de cuello blanco al que había que darle una lección. Nadie dijo nada sobre matarte. Hugo le creyó. Samuel era demasiado inteligente para reclutar soldados anunciando contratos de asesinato. Habría inventado una historia que hiciera que sus objetivos parecieran merecedores de cualquier destino que les esperara. El segundo superviviente, un hombre más joven llamado Kyle Dodson, proporcionó información similar. Ambos hombres habían sido engañados sobre la verdadera naturaleza de su misión. Y ambos estaban horrorizados al saber que habían estado trabajando para una de las organizaciones criminales más despiadadas del Medio Oeste. Hugo les hizo a ambos una oferta: desaparecer para siempre con suficiente dinero para empezar una nueva vida o quedarse y ayudarle a desmantelar toda la operación de Samuel Canal. Ambos hombres eligieron quedarse. A las 11:30 p.m., Hugo finalmente salió del almacén y condujo a casa a su mansión de la Gold Coast. Había pasado la última hora coordinando con Roberto, Chad y Mark para asegurarse de que todas las pruebas de los eventos de la noche fueran debidamente eliminadas.
Por la mañana parecería que 8 hombres simplemente habían desaparecido sin dejar rastro, un misterio que nunca se resolvería porque no habría cuerpos que encontrar ni testigos que interrogar. Elena esperaba en su sala de estar, vistiendo un camisón de seda y sosteniendo una copa de vino. Su alivio al verlo con vida fue perfectamente interpretado, aunque Hugo ahora podía detectar los minúsculos gestos que revelaban sus verdaderas emociones, la ligera tensión alrededor de sus ojos, la apenas perceptible tirantez en su voz, la forma en que sus manos temblaban casi imperceptiblemente mientras lo abrazaba. Estaba tan preocupada, susurró contra su pecho. Cuando no llegaste a casa a las 10. Empecé a imaginar todo tipo de cosas terribles. Simplemente tardé más de lo esperado, respondió Hugo, acariciándole el pelo con aparente afecto. Ya sabes cómo pueden ser estos grandes proyectos. Se acostaron juntos, Elena acurrucándose contra él con la intimidad practicada de 10 años de matrimonio. Hugo permaneció despierto, escuchando su respiración, maravillándose de su autocontrol. La operación cuidadosamente planeada de su padre había fracasado catastróficamente. 8 hombres estaban muertos y ella no tenía forma de saber que había salido mal. Sin embargo, mantenía su actuación de esposa amorosa con una habilidad digna de un Oscar. Pero Hugo podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que nunca se relajaba del todo al dormir. Elena estaba esperando algo, probablemente una llamada telefónica de Samuel que nunca llegaría. A las 3:17 am, el teléfono de Elena vibró con un mensaje de texto. Hugo sintió que su cuerpo se tensaba mientras ella recuperaba cuidadosamente el dispositivo, tratando de no despertarlo. En la oscuridad, la observó leer el mensaje, vio cómo su rostro palidecía a la tenue luz del teléfono. El mensaje era breve: paquete no entregado. Sin noticias del equipo de entrega. Informar. Elena miró el mensaje durante un largo momento, luego escribió una respuesta. Investigaremos por la mañana. Puede que necesitemos un enfoque alternativo. Borró ambos mensajes y devolvió el teléfono a la mesita de noche. Luego se recostó junto a Hugo. Pero el sueño era claramente imposible ahora. La mente de Elena corría a toda velocidad tratando de procesar las implicaciones de la operación fallida de su padre. Hugo casi podía oír sus pensamientos. ¿Cómo habían fracasado 8 asesinos profesionales en matar a un solo empresario civil? ¿Dónde estaban los hombres de Samuel? ¿Qué había salido mal? Al amanecer, Elena comenzaría a hacer llamadas tratando de reconstruir lo que había sucedido en el almacén. Descubriría que Hugo Pies de alguna manera había sobrevivido a un ataque del que debería haber sido imposible escapar. Más preocupante, descubriría que el equipo de asalto de Samuel había desaparecido por completo, sin dejar rastro de su destino. En cuestión de horas, Elena y Samuel comenzarían a sospechar que su operación de una década, cuidadosamente construida, había sido comprometida desde el principio. Empezarían a preguntarse si el ejecutivo de la construcción de modales suaves al que habían estado manipulando podría ser en realidad algo completamente diferente. Hugo sonrió en la oscuridad. Que se pregunten, que se preocupen, que comiencen a entender que habían cometido un terrible error al elegirlo como su objetivo. Mañana comenzaría el verdadero juego. Capítulo 7. La telaraña del cazador. Elena se fue temprano a la mañana siguiente, alegando una cita de última hora con su instructor de yoga. Hugo la observó desde la ventana de la habitación mientras se alejaba en su BMW blanco, notando la forma cuidadosa en que revisaba los espejos y la ruta que elegía. No hacia el gimnasio que solía frecuentar, sino hacia el distrito industrial donde Samuel Canal mantenía sus operaciones comerciales legítimas. Hugo había estado esperando esto. Elena necesitaba informar del fracaso de la noche anterior en persona, y necesitaba ayudar a Samuel a averiguar qué había salido mal. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que Hugo había pasado el último año preparándose para este escenario exacto. A las 9 am, Hugo llegó a su oficina y se ocupó de sus asuntos como de costumbre. Rebecca le trajo café y los informes de la mañana, comentando lo descansado que se veía a pesar de haber trabajado hasta tan tarde la noche anterior. Parece particularmente enérgico hoy, señor Pies observó. El proyecto del almacén debe ir bien. Muy bien, respondió Hugo. Mejor de lo esperado, de hecho.
Lo que Rebecca no sabía era que el verdadero trabajo de Hugo se estaba llevando a cabo a través de canales encriptados que no tenían nada que ver con Peace Construction. Durante los últimos 18 meses, había estado construyendo una red de inteligencia integral centrada en el imperio criminal de Samuel Canal. Cada socio, cada negocio de fachada, cada transacción financiera había sido catalogada y analizada. Hugo había hecho más que solo investigar a Samuel Canal. Había infiltrado la organización del hombre en todos los niveles. La primera penetración se había logrado a través de Gerald Anderson, un exanalista de la CIA que se había retirado a Chicago y había abierto una firma de consultoría especializada en investigación de seguridad corporativa. Los clientes de Gerald incluían varias empresas que hacían negocios legítimos con Canal Enterprises, proporcionando la cobertura perfecta para la recopilación de inteligencia. La segunda penetración vino a través de Eric Barr, un exagente de la DEA que se había establecido como investigador independiente especializado en fraude de seguros. Los servicios de Eric habían sido solicitados por compañías de seguros que cubrían varias de las operaciones de envío de Samuel, dándole acceso a registros financieros detallados y manifiestos de envío. La tercera y más valiosa penetración se había logrado a través de Stu Riley, un exoficial de inteligencia militar que había abierto una firma de seguridad privada que prestaba servicios a varias empresas en la esfera de influencia de Samuel. Los hombres de Stu habían estado proporcionando seguridad a empresas afiliadas a Canal durante más de un año, dando a Hugo inteligencia en tiempo real sobre las operaciones más sensibles de Samuel. A las 10 a.m., Hugo tuvo la confirmación de que Elena efectivamente se había reunido con su padre en su complejo de oficinas frente al mar. Las grabaciones de vigilancia la mostraban llegando sola y saliendo 2 horas después. Su lenguaje corporal sugería una agitación extrema. Al mediodía, Samuel canalizó 3 llamadas telefónicas que las interceptaciones de comunicaciones de Hugo capturaron en su totalidad. La primera llamada fue a un contacto en el Departamento de Policía de Chicago, preguntando sobre cualquier incidente en instalaciones industriales en el lado sur. La segunda fue a un investigador privado solicitando una investigación de antecedentes inmediata sobre Hugo Peace. La tercera fue a alguien a quien Samuel se dirigió solo como el coronel, pidiendo especialistas que pudieran manejar circunstancias inusuales. Hugo sonrió mientras escuchaba las grabaciones. Samuel estaba empezando a entender que se enfrentaba a algo fuera de su experiencia, y estaba llamando a recursos más pesados. Pero la red de Samuel, por impresionante que fuera, había sido comprometida desde el principio. El coronel era en realidad el coronel George Owens, un exoficial de las Fuerzas Especiales del Ejército que se había dedicado al sector privado después de retirarse del servicio. Lo que Samuel no sabía era que el coronel Owens le debía a Hugo Peace una deuda que nunca podría ser pagada. Hugo había salvado la vida de Owens durante una operación clasificada en Siria 8 años antes. El teléfono seguro de Hugo sonó a las 2:47 p.m. Hugo, soy George. Acabo de recibir una llamada muy interesante de Samuel Canal. Me está pidiendo que proporcione especialistas para lo que describe como un problema de seguridad inusual. ¿Debería preocuparme por ti? No preocupado, George, pero definitivamente interesado. ¿Qué tipo de especialistas está solicitando? Del tipo que se especializa en hacer desaparecer problemas permanentemente. Está ofreciendo mucho dinero por gente con habilidades muy específicas. Hugo consideró esto. Samuel estaba escalando rápidamente, pasando de criminales convencionales a especialistas de grado militar. Era exactamente el tipo de respuesta que Hugo había esperado provocar. George, necesito un favor. Uno grande. Después de lo que hiciste por mí en Siria, pide lo que quieras. Necesito que aceptes el contrato de Samuel. Trae a tu mejor gente. Pero entiende, trabajarán para mí, no para él. George guardó silencio durante varios segundos. Me estás pidiendo que realice una operación de bandera falsa contra un civil. Esto no es un teatro de operaciones extranjero, Hugo. Esto es Chicago. Samuel Canal no es un civil, George.
Es el jefe de una organización criminal responsable de docenas de asesinatos, tráfico de personas y contrabando de armas. Puedo proporcionarte pruebas que te convencerán de que este es un objetivo legítimo. Otra pausa. Envíame los archivos. Si cuadran, tienes a mi equipo. Pero Hugo, esta es la última vez. Después de esto, estamos en paz. Entendido. Y George, gracias. A las 6 p.m., el coronel Owens había revisado los archivos de inteligencia de Hugo y había accedido a proporcionar apoyo. Su equipo se haría pasar por especialistas independientes, mientras en realidad recopilaba inteligencia y proporcionaba a Hugo información en tiempo real sobre los planes de Samuel. Elena regresó a casa a las 7:30 p.m., su habitual sonrisa radiante reemplazada por una tensión apenas disimulada. Besó a Hugo con aparente afecto, pero él podía sentir el cálculo detrás de su toque. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, preguntó ella. Productivo. ¿El tuyo? Oh, ya sabes, lo de siempre. Almuerzo con amigas, algunas compras. Elena se dirigió al bar y se sirvió una copa de vino con manos que temblaban ligeramente. De hecho, hoy escuché algo inquietante. Una de las chicas mencionó que hubo algún tipo de incidente en un complejo industrial anoche cerca de donde está tu almacén. Hugo levantó la vista de su periódico con una preocupación cuidadosamente calibrada. ¿En serio? ¿Qué tipo de incidente? No estaba segura. Algo sobre personas desaparecidas, tal vez. La policía aparentemente estuvo haciendo preguntas toda la mañana. Este era el intento de Elena de medir si Hugo sabía algo sobre los eventos de la noche anterior. Su actuación era hábil, pero Hugo podía leer las verdaderas preguntas detrás de sus palabras. ¿Qué sabes? ¿Cuánto sospechas? ¿Estamos comprometidos? Eso es preocupante, respondió Hugo. Espero que no afecte el cronograma de nuestro proyecto. Elena estudió su rostro intensamente, buscando cualquier señal de que su esposo de modales suaves pudiera ser algo más de lo que parecía. Hugo no le dio nada, la misma calma y competencia que había mostrado durante 10 años de matrimonio. Pero internamente, Hugo se estaba preparando para la siguiente fase de su operación. Samuel y Elena se habían revelado como enemigos. El equipo del coronel Owens pronto proporcionaría inteligencia sobre la red de Samuel. Los dos miembros supervivientes del equipo de asalto de la noche anterior ahora trabajaban para Hugo, proporcionándole un conocimiento detallado de los procedimientos de seguridad y los métodos operativos de Samuel. Y lo más importante, Hugo había pasado el día activando recursos que Elena y Samuel no sabían que existían, ex colegas de sus años encubiertos, personas que le debían favores o simplemente respetaban su experiencia, hombres y mujeres que podían hacer desaparecer problemas o crear otros nuevos dependiendo de lo que la situación requiriera. Elena y Samuel creían que estaban tratando con un solo hombre que había tenido suerte. En realidad, se enfrentaban a una red de profesionales que habían pasado años aprendiendo a eliminar amenazas que las fuerzas del orden convencionales no podían tocar. Mientras Elena se excusaba para tomar un baño, alegando que tenía dolor de cabeza, Hugo tomó una decisión que habría sorprendido a sus antiguos superiores. No iba simplemente a eliminar a Samuel Canal y su organización. Iba a desmantelarlos pieza por pieza, asegurándose de que cada víctima de sus crímenes recibiera justicia y cada criminal en su red enfrentara las consecuencias. Requeriría tiempo, paciencia y recursos que la mayoría de la gente no podía imaginar. Pero Hugo Pies tenía los tres en abundancia. La guerra estaba a punto de comenzar en serio. Capítulo 8. La tormenta perfecta. Las siguientes 72 horas se desarrollaron con la precisión de una campaña militar. Hugo había pasado años aprendiendo a orquestar operaciones complejas donde el tiempo era todo, y esta situación exigía toda su experiencia. El jueves por la mañana, el coronel George Owens se reunió con Samuel Canal en la sede central de la familia Canal frente al mar. Hugo escuchó su conversación a través de equipos de vigilancia que el equipo de seguridad de Steve Riley había instalado semanas antes. Señor Canal, dijo George, su porte militar prestando credibilidad a su historia de tapadera, entiendo que tiene un problema que requiere atención especializada. La voz de Samuel llevaba el tipo de tensión controlada que provenía de lidiar con una crisis que no entendía completamente.
Necesito que eliminen a alguien. Silenciosamente, profesionalmente y sin posibilidad de que el trabajo sea rastreado hasta mi organización. Ese es un trabajo caro, respondió George, y requiere información específica sobre el objetivo. ¿Qué hace a este individuo tan peligroso que los métodos convencionales han fallado? Hubo una pausa antes de que Samuel respondiera. Ayer, 8 de mis mejores hombres intentaron eliminar a este objetivo. Eran profesionales, exmilitares, con experiencia en este tipo de trabajo. Ninguno de ellos regresó. No encontramos cuerpos, ni pruebas de lo que sucedió, ni rastro de su destino. Hugo sonrió mientras escuchaba. Samuel estaba empezando a comprender la magnitud de su problema, pero todavía no tenía idea de a qué se enfrentaba realmente. Eso es inusual, admitió George, que sabe de su objetivo. Su nombre es Hugo Pies. Es dueño de una empresa de construcción, casado con mi hija desde hace 10 años. Creíamos que era solo un exitoso hombre de negocios que se había topado con algunas de nuestras operaciones. Ahora estoy empezando a pensar que podríamos habernos equivocado. La siguiente pregunta de George fue perfectamente calibrada. ¿Qué le hace sospechar que es más de lo que parece? Instinto, respondió Samuel. Y el hecho de que 8 asesinos entrenados entraron en lo que debería haber sido una simple ejecución y desaparecieron sin dejar rastro. Eso no le sucede a objetivos civiles blandos. La reunión concluyó con George aceptando realizar vigilancia sobre Hugo mientras reunía un equipo capaz de manejar lo que pudieran encontrar. Samuel acordó pagar el triple de la tarifa habitual, más una bonificación sustancial por la discreción. Lo que Samuel no sabía era que el equipo de George estaría recopilando inteligencia para Hugo mientras le proporcionaba información en tiempo real sobre las actividades y planes de Samuel. El viernes trajo la primera fase del contraataque de Hugo. La firma de investigación de seguridad corporativa de Gerald Anderson publicó un informe detallado sobre actividades de envío sospechosas relacionadas con Canal Enterprises. El informe, ostensiblemente preparado para una compañía de seguros preocupada por el robo de carga, en realidad contenía pruebas de contrabando de armas que Gerald remitió a las autoridades federales. Simultáneamente, la investigación de fraude de seguros de Eric Barr descubrió irregularidades financieras en varias empresas afiliadas a Canal, registros bancarios que mostraban transacciones de efectivo inusuales, manifiestos de envío que no coincidían con las declaraciones de aduanas y reclamaciones de seguros que sugerían actividad criminal sistemática. Esta evidencia también llegó a las agencias federales apropiadas. Para el viernes por la tarde, las operaciones comerciales legítimas de Samuel Canal estaban bajo el escrutinio del FBI, la DEA y el Servicio de Aduanas. Se estaban monitoreando llamadas telefónicas, se estaban solicitando registros financieros mediante citaciones y se estaban desplegando equipos de vigilancia. Samuel no tenía idea de que su enemigo estaba orquestando esta atención de las fuerzas del orden. Hugo había pasado meses preparando un caso completo que sobreviviría al escrutinio legal. El sábado por la mañana trajo a Elena al complejo de almacenes de Hugo. Llegó sola, afirmando que quería ver el proyecto que había estado consumiendo tanto tiempo de su esposo. Hugo le dio un recorrido por las instalaciones, notando con qué cuidado observaba detalles que no tenían nada que ver con el trabajo de construcción. Elena buscaba pruebas de lo que había sucedido el lunes por la noche: manchas de sangre, agujeros de bala. Cualquier señal de que una batalla había tenido lugar en este edificio industrial aparentemente ordinario. No encontró nada porque la limpieza de Hugo había sido minuciosa y profesional. Pero la visita de Elena sirvió perfectamente a los propósitos de Hugo. Su presencia en el almacén fue registrada por equipos de vigilancia que más tarde proporcionarían pruebas de su participación en la conspiración contra él. Más importante aún, el comportamiento de Elena durante el recorrido reveló el alcance de su entrenamiento. Se movió por el edificio con la cuidadosa conciencia de alguien que realiza un reconocimiento táctico. Notó líneas de visión y posiciones defensivas con el ojo de un profesional y hizo preguntas que ninguna esposa inocente pensaría en plantear. «Esta es toda una fortaleza que has construido»,
cariño, comentó mientras concluían el recorrido. Todas estas características de seguridad parecen bastante elaboradas para un almacén. Chicago es una ciudad dura, respondió Hugo. Es mejor estar preparado que lamentar. Elena sonrió, pero Hugo pudo ver el cálculo detrás de sus ojos. Estaba empezando a sospechar que el almacén de su esposo era más de lo que parecía, pero no podía entender cómo un empresario civil sabría diseñar medidas defensivas tan sofisticadas. Esa noche, Elena hizo una serie de llamadas telefónicas que las interceptaciones de comunicaciones de Hugo capturaron en su totalidad. La primera llamada fue a Samuel. Papá, hoy recorrí el almacén de Hugo. El lugar está construido como una fortaleza, seguridad de grado militar, posiciones defensivas, cosas que no tienen sentido para una operación comercial normal. La respuesta de Samuel reveló su creciente preocupación. Eso confirma lo que he estado pensando. Tu esposo no es lo que parece. ¿Qué quieres que haga? Nada todavía. Tengo profesionales serios trabajando en esto ahora. Ex fuerzas especiales, el tipo de gente que puede manejar circunstancias inusuales. Sabremos más pronto. La segunda llamada fue a alguien a quien Elena se dirigió solo como controlador, una conversación que hizo que la sangre de Hugo se helara. El objetivo está resultando más complejo de lo previsto, informó Elena. Su seguridad operativa sugiere entrenamiento profesional. Solicito orientación sobre protocolos de contingencia. La voz que respondió estaba distorsionada electrónicamente, pero las palabras eran claras. Mantén la cobertura a toda costa. Si tu posición se ve comprometida, activa los protocolos de terminación y extrae inmediatamente. Esta llamada reveló algo que lo cambió todo. Elena no era solo la hija adoptiva y el activo entrenado de Samuel. También estaba conectada a una organización más grande, una que operaba con el tipo de sofisticación que sugería la participación del gobierno de la comunidad de inteligencia. Hugo había asumido que estaba tratando con el crimen organizado, pero el controlador de Elena sugería algo más complejo y peligroso. El domingo por la mañana, Hugo implementó la siguiente fase de su operación. Usando recursos y contactos que oficialmente no existían, Hugo arregló que Jesse Gregory y Kyle Datsan, los dos supervivientes del ataque del lunes por la noche, se entregaran a las autoridades federales. Su testimonio, combinado con las pruebas que la red de Hugo había estado recopilando, pintaba un cuadro completo del imperio criminal de Samuel Canal. Más importante aún, ambos hombres testificaron que habían sido reclutados para lo que les dijeron que era una operación de seguridad corporativa, solo para descubrir que, en realidad, estaban participando en un intento de asesinato. Su testimonio proporcionó a los fiscales federales pruebas de conspiración, extorsión y múltiples delitos graves. Para el domingo por la noche, Samuel Canal enfrentaba acusaciones federales por cargos que lo pondrían en prisión por el resto de su vida. Pero Hugo no había terminado. La conexión de Elena con controladores desconocidos significaba que eliminar a Samuel no terminaría la amenaza. Hugo necesitaba identificar y neutralizar a todos los que representaban un peligro para su existencia continua. El lunes por la mañana trajo la revelación final. El coronel George Wans informó que su vigilancia de Hugo había descubierto algo extraordinario. Tu objetivo no solo está entrenado profesionalmente, Hugo, está llevando a cabo operaciones de contravigilancia que impresionarían a los especialistas de inteligencia militar. Quienquiera que sea este tipo, no es un civil. La respuesta de Samuel fue inmediata. Averigua todo lo que puedas sobre Hugo Pies. Antecedentes reales, no la identidad fabricada que hemos estado viendo. Necesito saber a qué nos enfrentamos realmente. La investigación de George, en realidad coordinada con Hugo, reveló inteligencia cuidadosamente elaborada que sugería que Hugo Pies podría ser un ex operativo del gobierno viviendo bajo una cobertura profunda. La revelación aterrorizó a Samuel, quien de repente entendió que había estado apuntando a alguien con las habilidades y los recursos para destruir toda su organización. Pero la revelación también activó los protocolos de terminación de Elena. Esa noche, cuando Hugo regresó a casa de su oficina, encontró a Elena haciendo una maleta con eficiencia metódica. ¿Vas a alguna parte, cariño?,
preguntó con calma. La máscara de Elena finalmente se deslizó por completo. La esposa amorosa desapareció, reemplazada por la profesional fría que siempre había sido por dentro. Se acabó, Hugo dijo sin mirarlo. Sea cual sea el juego que has estado jugando, seas lo que seas en realidad, se acaba ahora. Hugo se sentó en la silla de su habitación, completamente relajado. En realidad, Elena apenas está comenzando. Ella se giró para enfrentarlo, y Hugo vio algo en sus ojos que reconoció de sus años encubiertos, la mirada de un depredador que de repente se había dado cuenta de que era la presa. Lo has sabido, dijo. No era una pregunta. Desde hace bastante tiempo, confirmó Hugo. La pregunta ahora es si quieres desaparecer en silencio o si prefieres explicar tu operación de una década a los agentes federales que actualmente rodean esta casa. La mano de Elena se movió hacia su bolso, donde Hugo sabía que guardaba un arma. Era rápida, entrenada profesionalmente y desesperada. Pero Hugo fue más rápido. Capítulo 9. Fin del juego. La confrontación en la habitación de Hugo duró exactamente 11 segundos. La mano de Elena apenas había tocado su bolso cuando Hugo se movió con la precisión fluida de alguien que había pasado años entrenando para momentos exactamente como este. Su arma, una pistola compacta de 9 milímetros que había ocultado con característica minuciosidad, nunca salió del bolso. Cuando todo terminó, Elena estaba sentada en el suelo con las manos atadas a la espalda con bridas, mirando a su esposo con una mezcla de rabia y un respeto profesional a regañadientes. Quienquiera que seas en realidad, dijo en voz baja, eres muy bueno en esto. Hugo recuperó el arma de Elena y la revisó con eficiencia automática. Tuve excelentes maestros. Sí, allí, militares, operaciones especiales, contratistas privados. ¿Importa ahora? Elena estudió su rostro con la atención cuidadosa de alguien que había pasado años leyendo a la gente para ganarse la vida. Importa porque necesito saber si mis controladores te considerarán digno de ser eliminado o si darán esta operación por pérdidas aceptables. Hugo sonrió. Tus controladores tienen problemas más grandes de los que preocuparse que yo. Como si fueran convocados por sus palabras, el sonido de vehículos llegando llenó la tranquila calle de la Gold Coast. La expresión de Elena pasó de una resignación controlada a un miedo genuino. Llamaste al FBI, dijo. Entre otros, confirmó Hugo. Lo que Elena no sabía era que Hugo había pasado la última semana coordinando con múltiples agencias federales para asegurar que toda la organización de Samuel Canal fuera desmantelada simultáneamente. Agentes del FBI estaban allanando los negocios y residencias de Samuel. Unidades de la DEA estaban incautando envíos de drogas y activos financieros. Agentes de aduanas estaban arrestando a socios en aeropuertos y instalaciones de envío. Y lo más importante, Hugo había proporcionado a las autoridades federales pruebas de que la organización de Samuel había estado involucrada en el tráfico de armas que amenazaba la seguridad nacional. Esta evidencia garantizaba que Elena y Samuel enfrentarían cargos relacionados con el terrorismo que conllevaban cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. La puerta principal se abrió y la agente especial de Beckelem entró en la habitación con su arma de servicio desenfundada. La asistente de Hugo, durante 5 años, se quitó el auricular y reveló las credenciales del FBI que había llevado desde el día en que comenzó a trabajar para él. Hugo Pies dijo formalmente, está bajo arresto por múltiples cargos de asesinato, conspiración y violaciones de las regulaciones federales de armas de fuego. Los ojos de Elena se abrieron de par en par al darse cuenta de la dimensión final de la operación de Hugo. Incluso su arresto era parte del plan. Sin embargo, continuó la agente Lem, dada su cooperación con las autoridades federales y su estatus como testigo protegido, será liberado en espera de una mayor investigación. Hugo se sometió a las esposas para el beneficio de cualquier vigilancia que pudiera estar monitoreando la situación, sabiendo que sería liberado en cuestión de horas. Su aparente arresto satisfaría a los controladores de Elena de que se había hecho justicia, mientras que en realidad le proporcionaba protección federal y una nueva identidad oficial. Elena, por otro lado, escuchó sus derechos reales y fue acusada de conspiración, intento de asesinato, fraude y numerosos otros delitos federales. Mientras los agentes la sacaban de la casa,
Se volvió para mirar a Hugo por última vez. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Hay otros que no olvidarán lo que pasó aquí. Hugo sostuvo su mirada con firmeza. Que vengan. 3 días después, Hugo se sentó en un tribunal federal, escuchando cómo Elena Osborne Pease y Samuel Canal eran sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y sus conexiones con redes criminales internacionales habían elevado sus crímenes al nivel de amenazas a la seguridad nacional. Samuel había envejecido una década en la última semana. Su cabello plateado ahora era completamente blanco y su presencia imponente se había reducido a la de un anciano destrozado. Se había dado cuenta demasiado tarde de que su decisión de atacar a Hugo Pease había destruido todo lo que había pasado 40 años construyendo. Elena mantuvo la compostura durante toda la sentencia, pero Hugo podía ver la furia ardiendo detrás de su máscara profesional. Había pasado 10 años cultivándolo como un activo, solo para descubrir que ella había sido la manipulada todo el tiempo. Después de la sentencia, Hugo se reunió con los fiscales federales para finalizar los arreglos de su protección de testigos. Su cooperación había sido invaluable para desmantelar no solo la organización de Samuel, sino también la red más amplia de empresas criminales a las que estaban conectados. ¿Qué pasa ahora?, preguntó la fiscal principal, una mujer seria de unos 40 años que había quedado impresionada por la exhaustividad de la recopilación de inteligencia de Hugo. Ahora desaparezco de nuevo, respondió Hugo. Nueva identidad, nueva ubicación, nueva vida. ¿Alguna preferencia sobre dónde le gustaría ser reubicado? Hugo lo consideró. En algún lugar tranquilo. Un lugar donde pueda construir cosas sin tener que preocuparme por quién podría estar observando. 6 meses después, un hombre llamado Reuben Dunham compró una pequeña empresa de construcción en un pueblo de montaña en Colorado. Era un hombre de negocios tranquilo y competente que se especializaba en la construcción residencial con conciencia de seguridad para clientes que valoraban la privacidad y la protección. La gente del pueblo encontraba a Reuben amigable pero reservado, alguien que contribuía a organizaciones benéficas locales y apoyaba proyectos comunitarios sin buscar atención ni reconocimiento. Salía ocasionalmente, pero nunca parecía tomarse en serio a nadie, afirmando que su última relación había terminado mal y no estaba listo para confiar en alguien nuevo. Lo que la gente del pueblo no sabía era que la modesta casa de Reuben en las afueras del pueblo contenía características de seguridad que habrían impresionado a instalaciones militares, o que mantenía contacto con una red de ex colegas que podían proporcionar asistencia si su nueva y pacífica existencia alguna vez se veía amenazada. A veces, tarde en la noche, cuando no podía dormir, Reuben pensaba en Elena y Samuel pasando los años que les quedaban en prisiones federales de máxima seguridad. Se preguntaba si los misteriosos controladores de Elena intentarían alguna vez vengarse, o si la destrucción de la organización de Samuel había enviado un mensaje lo suficientemente claro como para desalentar un mayor interés en sus actividades. Pero sobre todo, Reuben Dunham se centraba en construir su nueva vida, un día a la vez, siempre preparado para amenazas que podrían no llegar nunca. Después de todo, había aprendido de los mejores maestros que el precio de la paz es la vigilancia eterna. Y si alguien alguna vez cometía el error de amenazar su tranquila existencia en la montaña, descubriría que Reuben Dunham poseía habilidades que ningún contratista de construcción de un pueblo pequeño debería necesitar jamás. El almacén en Chicago había sido demolido, sus secretos enterrados con el hormigón que llenó sus cimientos. Pero Reuben llevaba sus lecciones consigo, que la confianza debe ganarse, que los enemigos podían llevar los rostros de seres queridos y que, a veces, la única forma de encontrar la paz era estar preparado para la guerra. En las montañas de Colorado, rodeado de picos que habían permanecido inalterados durante milenios, Reuben Dunham construyó su fortaleza y esperó a ver si el mundo lo dejaría en paz. Hasta ahora lo había hecho, pero él permanecía listo para el día en que pudiera no ser así. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.